días nuevamente. Así con ese gozo vamos a estudiar las Escrituras nuevamente. Porque el salmista ya nos dijo que debemos de gozarnos cuando leemos su Escritura. ¿Estamos contentos todavía? ¿Estamos aprendiendo? Todos los días aprendemos algo nuevo. Hechos, capítulo 24. Hoy vamos a aprender de Félix, de la Biblia. Hechos 24, versículo 22 al 25. Pablo presentado delante de Félix. Pablo presentando argumentos de su defensa. Y Pablo, cuando enseña sus argumentos de su defensa, le predica el Evangelio a Félix. Hechos 24, versículo 22 en adelante, dice la Escritura: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo Félix: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años estuvo Félix, y en esos 2 años muchas veces mandó llamar a Pablo: a ver, enséñame de lo que tú enseñas. Félix ya sabía. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Existe una gran diferencia entre estar cerca de la verdad y obedecer la verdad. Muchas personas están cerca del Evangelio, asisten a la iglesia, escuchan sermones, conocen versículos, hasta tienen familiares cristianos. Pero déjame decirle que estar cerca del Evangelio no es lo mismo que obedecerlo. La Biblia muestra que una persona puede escuchar la verdad, puede estar admirada de lo que Jesús dice y hace, puede estar congregándose con creyentes, incluso puede conocer las Escrituras, pero aún así no ser salva si no responde con fe obediente. Pero una cosa es estar cerca de Cristo, y otra cosa muy diferente es tener una relación verdadera con Él. En este capítulo 24 de Hechos encontramos a un hombre llamado Félix. Escuchó directamente el Evangelio de los labios de Pablo. Tuvo la oportunidad que pocos tuvieron. Sin embargo, estuvo cerca de la salvación, pero nunca entró.
tema de hoy es la tragedia de estar cerca y no entrar. La tragedia de estar cerca y no entrar. La tragedia de Félix. Déjame decirle que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La verdad llega a su vida. Punto número 1. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix conducir a su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo, o la fe en Jesucristo. Félix era un gobernador romano. Félix tenía poder, tenía influencia, tenía autoridad y también riquezas. Pero le faltaba algo, que el dinero no puede comprar la salvación. Félix manda a llamar a Pablo para escucharlo acerca de la fe en Cristo. Acuérdense que dice la Escritura que tuvo 2 años escuchando a Pablo. Este versículo nos enseña algo muy importante, que toda persona necesita escuchar acerca de Cristo. Félix era un gobernador con autoridad y poder. Sin embargo, necesitaba escuchar el Evangelio. Ni el dinero, ni la posición, ni el conocimiento pueden sustituir la salvación que hay en Cristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol estuvo 2 años enseñándole el Evangelio, porque Félix quería saber acerca de Jesucristo. Y Pablo aprovechó la oportunidad para predicarle. Así como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el apóstol Pablo aprovechó esta oportunidad para predicarle a Félix. Observemos lo siguiente. Pablo no está buscando a Félix. Dios está buscando a Félix. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. Déjame decirle que hoy en día muchos han sido alcanzados por la verdad. Muchos a Dios les ha hablado, ya sea por medio de una predicación, ya sea por medio de una enfermedad, una crisis o un familiar cristiano. Pero Dios sigue hablando hasta el día de hoy. En Apocalipsis 3:20 dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nuestro Dios siempre está presente en todo momento y Él está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Dios, yo voy a entrar en Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Dios sigue llamando hasta el día de hoy. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es si estamos respondiendo usted y yo al llamado. Cuando la palabra se predica, es para confrontar el pecado. Punto número 2. La verdad confronta su pecado. Acuérdense que estamos con Félix. Hechos 24, versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix se espantó. Acuérdense que el apóstol Pablo no predicaba mensajes suavecitos. Hoy en día hay predicadores que predican mejor los mensajes suavecitos para no espantar a la iglesia.
Esta vez fuimos allá a una confraternidad, dice, muchos predicadores usan este versículo para espantar a la gente, y no es para espantar a la gente, es para que la gente abra los ojos que está en peligro su vida, su alma. Pero otros quieren suavizar el versículo, y no debe de ser así. El apóstol Pablo no predicó un mensaje suave. El apóstol Pablo no intentó agradar a Félix. El apóstol Pablo no habló solo de bendiciones. El apóstol Pablo le predicó 3 temas importantes a Félix que lo incomodó. Dice, se espantó. Le habló de la justicia. Pablo le mostró la santidad de Dios. Sabemos que Dios es justo, así dice el Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el conocimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pablo le mostró la justicia de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que la palabra lo que hace va a confrontar el pecado que hay en ti. Félix necesitaba entender que era pecador. Nadie puede ser salvo sin reconocer primero su condición, su pecado. Hoy en día vivimos en una generación que quiere un evangelio sin arrepentimiento, sin un cambio de vida, sin un cambio de mente. Hoy en día muchos quieren el cielo sin obediencia. Y a veces hasta, ¿cómo se dice? Cuando se muere allá, cuando están haciendo el velorio. Bueno, a veces cuando se muere uno lo mandan al cielo. A pesar de que no obedeció el evangelio, y la persona lo mandan al cielo. Quieren el cielo sin obediencia. Quieren la bendición sin transformación. Quieren el perdón sin arrepentimiento. Pero déjame decirle que la verdad primero lo va a confrontar. Pablo le habló de la justicia y después le habló del dominio propio. Félix era conocido por su corrupción moral. El versículo al final dice que él quería mordida. Quería dinero, le decía Pablo. Pero Pablo le está enseñando el evangelio y primero le hace ver su pecado. Félix, tú tienes esto, que no agradas a Dios. Tú tienes esto, no tienes dominio propio. No tenía dominio propio por su corrupción moral. Drusila, su esposa, había abandonado a su anterior esposo para estar con él. Pablo toca precisamente el área de Félix donde él estaba fallando. El dominio propio, hermanos, es la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios. Una persona con dominio propio controla su lengua, sus pensamientos, sus emociones, sus deseos y hasta busca obedecer a Dios en todo. Pablo miró en Félix que no tenía dominio propio. Sin dominio propio, el pecado gobierna la vida del pecador. Con dominio propio, la persona aprende a vivir bajo el señorío de Cristo. Por eso es necesario que también nosotros como cristianos tengamos el dominio propio. Porque el dominio propio estamos a la sujeción de Cristo. Pero si no tenemos dominio propio, ¿a quién nos estamos sujetando? Acuérdense que Juan o Pedro dice, los hijos de Dios son esto y los hijos del diablo también son esto. Bueno, pero estamos con Pedro. Dios siempre apunta al pecado que estamos tratando de ocultar. Acuérdense que la palabra está confrontando a Félix. Félix tenía un pecado y lo estaba ocultando. Pero la palabra siempre confronta primeramente al pecado. La semana pasada hablábamos del paralítico, ¿verdad? Y Jesús confrontó primero el pecado. Quizás sea el orgullo. No, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer.
hermano, bautízate para tus pecados. No, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Es el orgullo, la inmoralidad. ¿Quieres vivir como a ti te agrada? Las adicciones, las mentiras, la falta de perdón, todo eso es pecado. Pero Dios, por medio de su palabra, trata con eso y quiere libertarte del pecado. Dios no confronta para destruirnos. Dios confronta para salvarnos, para que nuestra alma se salve. Dios quería que el alma de Félix se salvara, pero le anunció 3 cosas: el juicio, el dominio propio y por último, el juicio venidero. Dios le muestra con la palabra lo que le va a pasar a Félix si no se arrepiente y si no acepta el evangelio. Le está diciendo Pablo acerca del juicio venidero, que un día va a compadecer delante de Dios. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, si no se arrepiente. Pero déjame decirle que no solamente Félix va a estar allá, sino que nadie, bueno, todos vamos a comparecer ante Dios, ya sea el rico, el pobre, el gobernante, el ciudadano, todos. Nadie va a escapar. A Dios nada se le escapa. Él conoce cada palabra, cada pensamiento, cada acción de nuestra vida, y sabía cómo estaba Félix. Y también sabe cómo está usted y yo. Si somos cristianos, si estamos viviendo en obediencia, Dios lo sabe. Si no somos cristianos, si no hemos obedecido el evangelio, Dios también lo sabe. Pero todos vamos a dar cuenta delante de Dios algún día. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Esto era lo que Félix quería escuchar. Estuvo 2 años escuchando a Pablo y a cada rato lo llamaba: ven Pablo, ahora enséñame esto. Pero estamos viendo los versículos finales del capítulo 24, donde Pablo le está enseñando: bueno, tú estás viviendo en pecado, no estás agradando a Dios como debe de hacerlo. Félix, su esposa era judía. Félix conocía la ley, conocía a Jesucristo, conocía todo, pero no estaba agradando a Dios, no tenía dominio propio. Pero Pablo le anuncia el justo juicio de Dios y le dice: cuídate, porque si no aceptas a Cristo como tu Salvador, hay una condenación. Al día de hoy, hermanos, la sociedad moderna vive como si nunca fuera a rendir cuentas, y así viven algunos que no han aceptado a Cristo. Pero la Biblia enseña que cada persona enfrentará un justo juicio de Dios. No es que nosotros le metamos miedo, sino que queremos que usted se salve, que usted no vaya a esa condenación. Dios dice en Pedro que Dios no quiere que nadie perezca, sino que venga el arrepentimiento, cambie su manera de vivir y entrar en aquel cielo, en aquel tierra nueva que Cristo va a preparar. El punto número 3 es que la verdad produce convicción. Dice Pablo, Hechos 24:25, dice que Félix se espantó cuando escuchó hablar de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. La verdad produce convicción. Cuando Félix escuchó a Pablo, se espantó. Se espantó porque le dijo sus verdades. Sintió temor. Y esto nos enseña algunas lecciones, pero solamente vamos a ver dos. La palabra de Dios llega a la conciencia. Si usted está en pecado, si usted no está viviendo una vida que le agrada a Dios, si usted está alejado de Dios, Dios lo sabe, porque Dios llega a la mente o llega a nuestro corazón, que es la mente. Pablo no estaba tratando de asustar a Félix con sus historias.
El apóstol Pablo estaba predicando la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios es predicada, la conciencia responde, sí, cierto, yo estoy en pecado. Félix se espantó. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra penetra, uno se espanta. Félix se espantó. Se espantó porque Pablo le está diciendo que está en pecado. Por eso cuando una persona siente convicción al escuchar la Biblia, es una señal de que la palabra está obrando en su corazón. La palabra estaba obrando en Félix. Es una historia muy hermosa, pero tiene un final triste. El temor puede ser el comienzo de un cambio. Félix se espantó porque comprendió que tendría que dar cuentas a Dios. Félix sintió temor, pero no cambió. La aplicación de hoy es que algunas personas a veces cuando escuchan una predicación se conmueven también. Sienten remordimiento por sus pecados. Sí, cierto, es lo que tengo que hacer. Pero no reconocen que necesitan cambio. Pero nunca actúan. Nunca toman o echan mano de la palabra que han recibido. La verdadera respuesta a Dios incluye obediencia. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. El punto que sigue es la tragedia de posponer la decisión. Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, Pablo, pero cuando tenga oportunidad te voy a volver a llamar. A veces así le decimos a Dios: sí, me llamó la atención el mensaje, sí, me llegó a mi corazón, pero después no sé. Estas palabras de Félix son una de las respuestas más tristes del Evangelio. Félix sintió comisión, pero no tomó una decisión para obedecer a Dios. Félix dijo: no ahora, no estoy listo, más adelante, después. Satanás no necesita convencer a una persona de rechazar a Cristo para siempre. A Satanás solo le basta con convencerla de pensar en estas cosas. Ahorita no. Con que Satanás nos meta en la mente, ahorita no, más adelante, después, Satanás está contento. Félix no rechazó abiertamente el mensaje de Pablo, pero tampoco obedeció. Simplemente lo dejó para después. Al día de hoy muchas personas también, más adelante me bautizo, más adelante empiezo a servir a Dios de verdad, porque la predicación es para cristianos y no cristianos. Porque todos vamos a dar cuenta delante de Dios algún día. Después empiezo a estudiar la Biblia. Cuando tenga tiempo obedeceré el Evangelio. No, ahorita todavía no estoy listo. Pero acuérdense que la Escritura dice que el mañana no es garantizado. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Por eso, siempre que se predica el Evangelio, debemos de estar atentos a lo que Dios dice. Si Dios dice que debemos de obedecer, pues debemos de obedecer. 2 Corintios 6:12 dice: en tiempo aceptable te he oído. Ya has escuchado muchos sermones, ya has escuchado muchas palabras. En día de salvación te he socorrido. Te he extendido mi mano para salvar tu alma de la condenación del mundo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Dios siempre dice, hoy es el día de hoy, el mañana es el cielo. Déjame decirle que seguir escuchando no siempre significa convertirse. Hechos 24, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. Esperaba Festo, a él le importaba el dinero. Pablo le seguía predicando el evangelio, pero a él le importaban las cosas del mundo. Este versículo nos revela el verdadero problema de Félix. Escuchaba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sus ojos estaban puestos en lo material. Félix estaba más interesado en obtener dinero que en obedecer la verdad. Su atención estaba puesto en el beneficio personal y no en la salvación. Al día de hoy, una persona puede asistir a la iglesia, puede escuchar sermones, puede leer la Biblia y aún así tener el corazón lejos de Dios. El problema de Félix no era falta de información, era falta de decisión. Qué hermoso fue para Félix escuchar a Pablo con frecuencia, 2 años. ¿Poco no le gustaría estar usted con un apóstol de aquellos tiempos, estando con él y aprender de él 2 años? Félix pasó 2 años, pero sus intereses personales eran más fuertes que el deseo de agradar a Dios. Muchas personas al día de hoy saben y conocen lo que Dios les está pidiendo, pero no obedecen porque aman más el dinero, el placer, la fama, el pecado. Pero déjame decirle que el peligro endurece el corazón. Hechos 24, versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El peligro endurece el corazón. Por eso les digo que este encuentro de Pablo con Félix es muy triste. La escritura demuestra que después de 2 años, Félix, escuchando a Pablo, no tomó la decisión de obedecer a Dios. Escuchó mucho, pero no cambió. Durante 2 años tuvo oportunidad de escuchar el evangelio en los labios de Pablo. Escuchó acerca de la fe en Jesucristo. Escuchó acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero. Sin embargo, la Biblia no registra el arrepentimiento ni conversión de Félix. Félix perdió una gran oportunidad espiritual. Pocos hombres tuvieron el privilegio de escuchar tantas veces a Pablo en privado. Sin embargo, Félix dejó pasar esa oportunidad. Déjame decirle que las oportunidades espirituales son valiosas. No debemos asumir que siempre tendremos esta ocasión. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amarle en tanto está cercano. Va a llegar un día que vamos a querer buscar a Dios, pero hay un salmo donde dice que Dios ya no nos va a oír. Dice: tanto tiempo te hablé y te hablé y te hablé, y ahora vienes a mí a pedirme que te rescate, a pedirme que te sane, a pedirme. Dice, pero Dios dice: ya no los voy a oír, porque tanto les hablé y no hicieron caso. Y Dios no es hombre como nosotros que se arrepiente, no. Él cuando dice ya no te voy a oír, ya no te va a oír. Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos como seres humanos, pero Dios ya no cambia. Él lo que ha dicho lo va a hacer. Si Dios está diciendo que Félix endureció su corazón y no atendió al llamado, así va a haber entre la iglesia.
Vas a escuchar sermones y sermones, pero tu corazón se va a ir endureciendo poco a poco por no aceptar el Evangelio. Y después que quieras aceptar la salvación, Dios ya no te va a oír. Por eso Dios ofrece el día de salvación hoy. Pero está para aquellos valientes que quieren entrar en el reino de los cielos. Al día de hoy hemos escuchado una gran lección. Félix nos enseña que escuchar la verdad no es suficiente, que sentir convicción no es suficiente, sentir miedo, que tener oportunidades no es suficiente. Lo que Dios espera es una respuesta de fe obediente. Después de 2 años, Pablo seguía siendo fiel a Dios, enseñándole y explicándole. Pero Félix seguía siendo el mismo hombre. Qué triste. Una pregunta para reflexionar. ¿Qué está produciendo en mí la palabra de Dios? ¿Está produciendo transformación? ¿Está produciendo arrepentimiento? ¿Está produciendo obediencia? ¿O está como Félix? Estoy dejando para mañana lo que Dios me llama a hacer hoy. Mañana te llamaré, Félix. Lo dice que pasaron 2 años. Y Pablo, Félix dejó a Pablo preso ahí y vino otro gobernador. Y Félix se fue. No muestra la escritura que fue salvo. Conclusión. El mayor peligro no es rechazar la verdad inmediatamente. El mayor peligro a veces es escucharla durante años y nunca responder a ella. Félix tuvo la verdad delante de él. Un predicador vino delante de él, le explicó y le enseñó el Evangelio, que fue Pablo. No hubo convicción en su corazón, pero sí hubo oportunidades abundantes. Félix dijo: cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aparentemente nunca entró. Esa es la tragedia de Hechos 24. La tragedia de estar lejos. La tragedia de estar cerca y no entrar. La pregunta es, quizás has estado cerca durante años. Cerca de la Biblia, cerca de la iglesia, cerca del Evangelio, cerca de Cristo, cerca de escuchar sermones. Pero hoy Dios te pregunta, ¿vas a seguir respondiendo a tu decisión o entrarás por fe a la salvación que Cristo ofrece? Cristo dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Dónde estará Félix? ¿Aceptaría el Evangelio? La Biblia no lo muestra. La Biblia solo nos muestra a aquellas personas que aceptaron el Evangelio, como el eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes hoy ser salvo. Y la Biblia nos confronta. Si tú no has aceptado el Evangelio y Dios te está llamando, si crees de todo corazón, hoy bien puedes ser parte de la iglesia de Cristo y dejar que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad y nos enseñe el camino para llegar al Padre, siguiendo el ejemplo de Cristo. No basta con estar cerca de la puerta, hay que entrar. Si estás dispuesto, vamos a entonar un canto de agradecimiento. Y después del canto, si quieres ser o entrar, aquí estamos para ayudar. Que Dios te bendiga.